grabar. Y voy a compartir la pantalla. Bueno, vamos a ponernos un poquito en contextos, ¿sí? Ustedes ya estuvieron trabajando con la parte inicial de redes, es decir, que ya trabajaron un poco la definición, que es un conjunto de dispositivos electrónicos que se intercomunican a través de un medio, que el medio puede ser cableado, puede ser inalámbrico. Dentro de lo que es cableado tenemos distintos tipos de cableado, el UTP, que por ahí es el que más vamos a utilizar en redes más pequeñas, fibra óptica. Antiguamente se utilizaba cable coaxil también para las redes. En lo que son las conexiones inalámbricas tenemos lo que es el Wi-Fi, lo que es Bluetooth. Habrán trabajado el NFC también, que es bastante común en estos días. Esta tecnología tiene la tarjeta SUBE, ¿no? De apoyar y por contacto o por cercanía transmitir datos. Y otra de las características que teníamos dentro de las redes era que permitían intercambiar información y permitían compartir recursos. Recursos, por ejemplo, una impresora, ¿sí? Es uno de los ejemplos típicos, o una conexión a internet. Es decir, yo tengo en algún lugar una única conexión a internet y la puedo compartir con los equipos que estén en esa red. Hasta ahí creo que estuvieron trabajando, no sé si trabajaron algo más con el tema de las normas físicas de cableado, ¿sí? La T568A, T568B, que es el orden que vamos a tener en los cables UTP. Y se mencionó un poquito el esquema de lo que sería el modelo teórico OSI. Es decir, fíjense que cuando yo hablo de redes informáticas, puedo interconectar dispositivos de cualquier sistema operativo. Es decir, puedo conectar una máquina que tenga Mac con una máquina que tenga Windows, o con un teléfono que tenga Android, o con cualquier tipo de sistema operativo. Esto justamente es posible porque todos los fabricantes de dispositivos que van a poder conectarse a una red tienen como una base o como una norma o como una plataforma general para que esta comunicación pueda ser posible. Ese esquema teórico, que siempre digo que o sea, que a veces coincide con la realidad, a veces no tanto, pero digamos es como justamente esto, un esquema teórico, nos permite justamente poder pensar cómo es esta comunicación entre dos dispositivos de una red. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a tener distintas capas, ¿sí? O sea, cuando yo, por ejemplo, quiero mandar una foto de una máquina A a una máquina B, o de la máquina de Pablo a la máquina de Alejandro, por ejemplo, la foto, digamos, va a estar en una aplicación, en Photoshop, en el visualizador de fotos de Windows, donde ustedes quieran, o en la carpeta donde está guardada la foto. Eso se va a empezar como a cortar o a descomponer en partes, y se va a preparar para justamente transmitirse a nivel de bits por algún medio de comunicación, o por algún medio de enlace como los cableados o el inalámbrico que mencionábamos recién. Después va a llegar a la otra máquina, va a tomar esos bits y justamente va a empezar a armar esos paquetes para que se pueda visualizar la foto en el otro dispositivo. Este así cuento medio de Cenicienta, es un poquito más complejo, pero vamos a ver si podemos entender un poco de qué se trata esto. Ustedes lo que trabajaron la semana pasada justamente fue el nivel físico, el nivel más, o sea, más básico o más crudo, por así decirlo, que tiene que ver con la interconexión de cables, básicamente. También hay que pensar que la conexión inalámbrica también es una conexión física, ¿sí? Ustedes estuvieron hablando de la NIC, estuvieron hablando de la tarjeta de red, y si la tarjeta de red es cableada o la tarjeta de red es inalámbrica, en cualquiera de los casos la conexión es física, ¿sí? Haciendo referencia a este modelo. Bueno, y hoy vamos a empezar a trabajar un poco con dos niveles más arriba. Vamos a ver qué es lo que pasa con el nivel de enlace de datos y qué pasa con los protocolos TCP/IP, que sería ya el nivel de red. Por eso es que les decía como que hay varios contenidos para trabajar, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Hasta acá, que es como un resumen de lo que ustedes vieron o algo que haya quedado pendiente. ¿Tienen alguna duda o consulta o podemos continuar?
¿sí? Tiro una mano para arriba, continuamos, y si no, continuamos igual o me interrumpen, no hay problema con eso. Bien, gracias, Ale. Ahí el feedback, ¿sí? en el esquema de comunicación es bueno. Bueno, vamos a hablar un poquitito de sistemas numéricos, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con un sistema numérico que es el sistema decimal. Sistema decimal, ahí vamos a ponerlo. Esto. Un segundo. Ahí estamos. Bien, les decía que el sistema decimal que estamos utilizando generalmente nosotros es un sistema que está compuesto justamente por 10 dígitos. ¿Cuáles serían esos dígitos? Mientras yo escribo acá. Me cuesta pensar y escribir a la vez. Bueno, lo cierto es que en el sistema decimal... Sí, decime. Estaríamos hablando del 0 y 1, ¿verdad? Del 0 hasta el 9. Del 0 hasta el 9, exactamente. Es decir, los 10 dígitos serían 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y fíjense que a partir de, digamos, de la combinación de todos esos dígitos, nosotros podemos armar el número que queramos, ¿sí? Fíjense que vamos en orden hasta el 9 es el número más alto, y como yo no puedo escribir ninguna representación más alta que el 9, ¿qué hago? Empiezo a combinar el primero que tenga valor, porque el 0, digamos, a la izquierda no va a tener valor, es decir, combino el primero que tiene valor con el 0. Y así sigo sumando, ¿no? El primero con el primero con el segundo, ¿sí? Así hasta que llego al 19, cambio de dígito y sigo contando, ¿no? O sea, combino el segundo con el primero, el segundo con el segundo, ¿sí? Hasta que llego a los 2 de máximo valor. Una vez que yo llego a los 2 de máximo valor, lo que hago es incorporar un dígito nuevo, es decir, incorporo uno con el, digamos, con el mínimo valor que puedo encontrar, y 2 ausencias de valor, y así sigo contando y podríamos estar hasta las 12 y se nos termina la clase, ¿no? Pero bueno, no es el objetivo de que se termine tan rápido. ¿Qué otros sistemas numéricos podemos encontrar y que se van a tener que utilizar? Bueno, uno de los sistemas que vamos a utilizar es el sistema binario. El sistema binario, creo que muchos lo habrán escuchado, pero se va a caracterizar por no tener 9 dígitos, sino que se va a caracterizar por tener 2 dígitos. ¿Cuáles son los 2 dígitos que va a tener el sistema binario? El 0 y el 1. ¿Sí? Esa, digamos, va a ser la estructura que va a tener este sistema. Entonces, ¿cómo empiezo a contar cuando tengo 2 dígitos? Bueno, de la misma forma que pasa con el sistema decimal. Es decir, yo pongo el que no tiene valor, pongo el que tiene valor, y fíjense que el que tiene valor se estaría comportando como un 1, porque es el mínimo valor, pero como no hay otro dígito, también se está comportando como un 9 a la vez. Es decir, que se estaría comportando como el de máximo valor. Como no puedo escribir un número extra, lo que tengo que hacer es incorporar un segundo dígito. Entonces, fíjense que para escribir el número 2, yo estaría escribiendo 1, 0. Esto sería el número 2. Si yo tengo que incrementar, ¿sí? Si yo tengo que pasar al número siguiente, que sería el número 3, la forma de escribirlo va a ser 1, 1. Y si yo quisiera escribir el número 4, ¿cómo voy a escribir el número 4? Voy a tener que sí o sí incorporar un nuevo dígito. Es decir, que voy a tener que escribir el número 4 de esta forma. Y si yo quisiera escribir el número 5, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a sumar 1 al final. ¿Sí? Y de esa forma empiezo a contar, ¿sí? O sea, esta es la forma de representación que vamos a encontrar en números binarios, ¿sí? Esperen que esto es el 4, este es el 5, y el 6 sería así, 1, 1, 0, y el 7 serían todos unos, ¿sí? Bueno, no vamos a estar trabajando ni convirtiendo en binarios, pero sí lo que tenemos que saber que en ese lenguaje es donde por la capa física, es decir, por el cable, va a ir transmitida nuestra foto de Ale Martínez y yo en la playa tomando unos drinks, ¿no?
en esa, digamos, esa foto, digamos, toda cortada y toda decodificada, va a ir pasando en ceros y unos a la segunda máquina para volver a rearmarse y poder mostrarse en la otra pantalla. Eso es lo que tenemos que saber. Y existe un sistema numérico más que es interesante mencionar, tampoco vamos a estar haciendo cálculos, y es el sistema que se conoce como sistema hexadecimal. ¿Ese lo escucharon nombrar en algún momento? Es un sistema como dual o combinado, y es un sistema que lo que va a hacer es mezclar dígitos numéricos con algunos dígitos alfabéticos. ¿Qué quiero decir? Que nosotros vamos a ir con dígitos numéricos del 0 al 9, exactamente igual que el sistema decimal, pero además vamos a sumar las letras de la A hasta la F. ¿Sí? O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Después del 9 en sistema decimal vendría el 10. En sistema hexadecimal, después del 9 vendría la letra A. Es decir, que cuando yo quiera escribir el número 10, en vez de formarlo con dos dígitos, el 10 va a ser representado por la letra A. ¿Sí? El 11, ¿por quién va a ser representado? Por la letra B. ¿Sí? El 12 por la letra C, así hasta que llegue hasta el número 15, que es justamente la letra F. ¿Sí? Esa sería, digamos, la forma de ir incrementando en hexadecimal. Entonces, ¿qué me va a permitir esta nomenclatura en lo que nosotros vamos a ver? ¿Sí? O por qué, digamos, estamos viendo esto del sistema hexadecimal. Porque los números o los códigos que yo quiera empezar a incorporar me van a quedar escritos más o menos de esta forma. Miren, por ejemplo, yo podría tener un dígito que sea, o un número que sea 3, 4, que sea F, que sea 3, C, que sea AA, ¿sí? No sé, D1, 22. ¿Sí? Esto, digamos, si yo veo esto, estoy en la presencia de un código hexadecimal. ¿Cómo me doy cuenta? Y porque los números están escritos no solamente por caracteres numéricos, sino que aparecen algunos caracteres alfabéticos. ¿Hay algo en el chat? Ahí. No. Perdón. Saludaba porque el otro no me andaba bien. Está bien, no hay problema. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día, aprovecho también para saludar. Bueno, Ariel, buen día, todos buen día. Se encontraron con los códigos hexadecimales, simplemente estamos haciendo una introducción y presentando a los, digamos, sistemas numéricos que vamos a trabajar. Algo que yo tendría que tener en cuenta en el sistema hexadecimal es que si hay un número que esté escrito, por ejemplo, con todos números, así, que sean todos números, eso sería válido. Si bien no hay ninguna letra, ¿sí? Es como que yo en sistema numérico estuviese escribiendo cosas del 1 al 4. ¿Sí? No estoy abarcando todo, pero es algo válido. Y otra cosa que podría llegar a ser válido, sin ningún tipo de problemas, es si nos aparecen todas letras. Esto también podría ser algo válido sin ningún tipo de problemas. Algo que no sería válido, ¿sí? Algo que no sería válido es si yo me excedo de esta letra F, es decir, poner 3M, 4R, 6T, digamos, ahí ya no estoy ante la presencia de un código hexadecimal, porque justamente la T, la R y la M, digamos, estas no van a pertenecer a ese código. Ahora, teniendo en cuenta que es sábado muy temprano, que está medio fresco el asunto, ¿por qué me interesará que ustedes empiecen a ver este código? ¿Les suena algo de lo que pudieron haber leído? ¿O les suena algo de lo que estaba planteado para trabajar hoy? ¿O ni idea? Creo que ni idea sería... Grillo. Bueno, está bueno. Ustedes váyanme diciendo, porque si ustedes ya leyeron direcciones MAC y digo, este está presentando las direcciones MAC, pasamos a otro tema porque hay un montón. Ahora, si nunca vieron esto, está bueno que que hagamos foco acá para saber de
de qué estamos hablando. Bueno, justamente esta estructura que les estoy presentando acá es la estructura de uno de los temas que se va a conocer o que vamos a ver como direcciones MAC o MAC address. ¿Sí? Ahora saco el tachado. Las MAC address o las direcciones MAC van a ser un número de identificación. Siempre me gusta hacer esta prueba cuando vi este tema. Y si ustedes escriben en su celular la secuencia asterisco numeral 06 numeral, ¿saben lo que pasa? ¿Tienen su teléfono a mano? Sí, no, más o menos. Ustedes agarran su teclado así y escriben asterisco numeral, ¿sí? Así como empieza a estar así, 06, como está escrito ahí, y nuevamente el numeral. Cuando ustedes presionen el numeral, fíjense que les va a aparecer un número larguísimo. Este número está en decimal, no está en hexadecimal, pero justamente es un número de identificación que tienen todos los celulares. En el caso de los dispositivos de red, y particularmente las placas de red, ya sean inalámbricas, cableadas, sabemos que eso es indistinto, todas las placas de red van a tener, me falta una S acá, todas las placas de red van a tener un número de identificación. Ese número de identificación, ¿sí? Ese número de identificación es justamente el que se conoce como dirección MAC. Pregunta de examen, ¿qué es una dirección MAC? Bueno, en principio es un número de identificación, ¿sí? ¿Qué identifica? Identifica la placa de red, inalámbrica, cableada, lo que sea. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo una notebook y la notebook le puedo enchufar cable, es una placa de red. Si la notebook se puede conectar al Wi-Fi, es una segunda placa de red. Este número de identificación todavía no lo dijimos, pero este número de identificación es único para cada una de estas placas. Entonces, si yo tengo dos placas, lo que voy a tener que tener en cuenta es que tengo una MAC para la cableada y otra MAC para la inalámbrica. ¿Sí? Es un número de identificación que es único. ¿Se puede repetir en otra placa? No. Es decir, los fabricantes de placas están inscritos en un registro y cada vez que fabrican, digamos, la IEEE lo que hace es asignarle como un rango, una partida de las placas que pueden llegar a producir con esta nomenclatura o con este código de 6 dígitos hexadecimales. Entonces, si ustedes tienen dos placas de la misma marca, van a empezar a ver que los primeros 3 dígitos por lo general se repiten y los últimos 3 son los que cambian y que van a identificar puntualmente a esa placa. Entonces, lo que decimos es que una dirección MAC es un número de identificación de acceso al medio. Si volvemos a nuestro esquema del modelo OSI, fíjense que, esperen que vamos a correr esto, la capa número 2 justamente es el nivel de enlace. Entonces, cuando, no sé, lo primero que tengo que hacer es armar el cable para conectar un router, un switch, una máquina con el medio. Entonces enchufo los cables. ¿Se terminó la comunicación ahí? No. Tiene que haber algo que identifique que algún equipo se está conectando. Lo más básico que vamos a tener de identificación de un equipo justamente van a ser estas direcciones MAC. Y yo lo que tengo que reconocer es esta estructura hexadecimal de 6 dígitos, que como vimos en nuestro ejemplo, lo que hicimos, por ejemplo, fue separarlas por 2 puntos, pero también podría estar separada por guiones o podría estar separado por espacios. Es decir, si yo tengo una dirección MAC de esta forma, también es posible encontrarla, ¿sí? O sea, un dígito hexadecimal, un segundo dígito hexadecimal, un tercero, un cuarto, un quinto y un sexto separado por algo. En este caso era por 2 puntos en el primer ejemplo, en este caso puede ser por un guión, puede ser por espacios, ¿sí? Puede ser con espacios. Vamos a ver ahora que en el ejemplo de simulación que vamos a ver, se separa de distinto, ¿sí?
sea, puede representarse así de esa forma, puede estar representado de A4, ¿sí? Pero siempre tengo que tener en cuenta que son 6 dígitos hexadecimales. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Entonces vamos a decir que es un número de identificación al medio. Esta identificación es única. Y en el ejemplo del capítulo, lo menciona o lo habla como si fuese una huella digital, ¿sí? Una huella digital o un DNI que es intransferible, ¿no? Es decir, que es propio del dispositivo y no podemos, digamos, no podemos modificarlo. ¿Está bien? Entonces, conectamos un cable para armar una red, se armaron bien las normas T568A, T568B, conectamos, bueno, falta que se empiecen a comunicar la computadora y el switch, por ejemplo. Entonces, para que empiecen a dialogar, lo que tiene que suceder es que la computadora o la placa de red de la computadora le transmita esa dirección MAC al switch, que lo va a dejar colocado en alguna tabla y va a empezar a aprender de que en el puerto 4 se conecta una máquina X con un número de MAC con esta estructura o esta característica que vimos acá. Acá viene un video. Si estamos mirando 4 minutos de video, hay unos cuantos, se nos va a empezar a pasar. Me preferiría que lo vean, pero habla un poco de esto, ¿no? O sea, de la MAC address de la NIC, es decir, está hablando de la dirección MAC de la placa de red. Cuando se habla de direcciones físicas, estamos hablando que es una dirección que está impresa o que está guardada en la placa de red, por eso decimos que es una dirección física. Es decir, yo no elijo qué dirección MAC voy a tener, sino que yo voy al chino, ¿sí? El chino en mi casa, recuerden que vende dulce de leche y vende componentes de computadora. Entonces voy al chino, me compro un dulce de leche y una placa de red, y ya me viene la dirección MAC, yo no la elijo, ¿sí? O sea, ya viene desde el fabricante, por eso se dice que es una dirección física. Díganme, no solo Ale, que lo estoy viendo ahí en la pantalla, los demás, si podemos ir hasta acá. ¿Sí? ¿Podemos continuar hasta acá? Sí. Genial, perfecto. Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Si yo fuese a armar una red de computadoras, y ya vamos a presentar a nuestro amigo el simulador Packet Tracer, no sé si lo pudieron ver o lo estuvieron trabajando, pero dentro de los recursos que ustedes tienen como estudiantes, aparece una aplicación que se llama justamente así, se llama Packet Tracer, y esta aplicación lo que nos permite es simular esquemas de computadoras a nivel bastante profesional, ¿sí? A nivel... Sometimes we need to communicate with devices that are on a Dejen que se different nos network. habilitó un video. In this analogy, IP addresses allow... Ahí estamos. Estamos haciendo otra vez. Bueno, este es el Packet Tracer, ¿sí? Este es el Packet Tracer que yo les menciono. Ustedes lo tienen, tienen la posibilidad de descargarlo y tienen posibilidad de trabajar. Y hay 2 prácticos que son para hacer justamente de esta unidad. No, 3 prácticos creo que hay para hacer de esta unidad. Entonces, ¿qué es lo que me permite este Packet Tracer? ¿Lo vieron anteriormente o es la primera vez que lo ven? Primera vez. Yo la primera vez también. Perfecto. Bueno, esto me permite, fíjense que en la parte de aquí abajo a la izquierda tengo distintos componentes que van a ser de una red. Los más básicos que vamos a trabajar nosotros van a ser los nodos, ¿sí? Que son los dispositivos que permiten interconectar a los hosts. Acá vamos a tener a los dispositivos terminales o a los hosts, que sería una PC, que sería una notebook, por ejemplo, ¿sí? Digamos, los dispositivos terminales. Y los nodos van a ser justamente los dispositivos que me van a permitir interconectar a estos hosts, ¿sí? A estos dispositivos terminales. ¿Qué es lo que quiero decir? Este del medio, el switch, en este caso, sería un nodo, y los 3 dispositivos que tengo acá afuera serían los hosts o los dispositivos terminales. Y lo otro que voy a poder hacer es, con esta herramienta, poder conectar, esto sería un cable derecho para conectar desde la placa de red, desde la fase Ethernet hacia el switch,
Y lo mismo voy a poder hacer desde la PC hasta el switch, y lo mismo voy a poder hacer desde la notebook. En este caso lo vamos a hacer cableado, después lo vamos a modificar un poquito. Y lo que puedo hacer es armar una pequeña red. Fíjense que esta es una pequeña LAN compuesta de 3 hosts y un nodo. No nos importa por ahora si es switch, si es router, digamos, es algún dispositivo medio cuadrado que tenga luces. Por ahora para nosotros es un nodo y sabemos que todos los cables van a ir direccionados ahí. Bien, lo cierto es que en una red así tan chiquita, ¿sí? como esta estructura que nosotros tenemos acá, con las direcciones MAC nos alcanzaría para que se comuniquen las máquinas. Es decir, con cable y direcciones MAC ya alcanzaría para que estas máquinas puedan charlar entre sí y puedan pasarse información entre sí. Y, digamos, el switch podría resolver todo. Va a armar una tabla de direcciones y dice, ah, mira, la PC 0 tiene alguna dirección MAC. A ver, vamos a visualizarla. Yo lo que les había mandado en la semana por WhatsApp, que se los mandó Gaby, era que hay muchos temas puestos acá. Entonces fíjense que uno de los que empezamos a desarrollar recién es el Packet Tracer, que es justamente el simulador, lo vamos a anotar acá. También estuvimos trabajando con los 3 conceptos de sistemas numéricos, decimal, binario y hexadecimal. También hicimos una introducción a lo que sería una dirección MAC, que es una identificación, que la identificación es única y que la estructura son 6 dígitos hexadecimales. ¿Sí? Vamos a terminar de escribir ahí. Exacto. Bueno, introducimos también el concepto del Packet Tracer, que es este simulador que nosotros tenemos acá. Y otra de las cosas que tenemos que trabajar, y lo aclaro porque ya lo vamos a hacer en la práctica, son los comandos de red. Dentro de los comandos de red, ¿sí? Dentro de los comandos de red vamos a tener 2 muy básicos. Uno que se conoce como ipconfig, le vamos a agregar un /all, ahora vamos a ver de qué se trata eso. Y el otro comando que vamos a utilizar va a ser un comando que se llama ping, que cuando veamos direcciones IP vamos a ver para qué lo vamos a utilizar. ¿Por qué hago esta introducción? Porque ya que tenemos el simulador abierto, y ya que estamos hablando de direcciones MAC, yo lo que podría hacer es entrar al símbolo de sistema de una computadora. Si quieren anotarlo, para entrar al símbolo de sistema de una computadora, ustedes lo que hacen es presionar la tecla de Windows del teclado, el que tiene el dibujito, más la letra R, es decir, Windows más R. Y ahí lo que van a hacer es escribir las 3 letras CMD. Si ustedes escriben CMD, se va a abrir una pantalla negra como la que yo les voy a mostrar en este momento. Se les va a abrir esto. Entonces, en ese símbolo de sistema, si uno escribe el comando ipconfig, hace un espacio, hace una barra, y en inglés escribe la palabra todo, all, ¿sí? ipconfig /all, lo que va a obtener, ¿sí? Lo que va a obtener es justamente un montón de información. ¿Cuál es la única información que nosotros podríamos trabajar hasta ahora? Es esta physical address. ¿Qué será la physical address o la dirección física? ¿Qué se les ocurre que es? No me lo copió. Para mí el serial de cada aparato, ¿no? Por ejemplo, el serial del módem, ¿no? De la placa de conexión, ¿no? Bueno, pareciera ser como un serial, ¿sí? Pero Sí. ¿cómo le llamamos a esa identificación serial única para los dispositivos de red? ¿Cómo le decíamos nosotros? Que empezaba con dirección y terminaba con MAC. ¿IP? No, porque todavía no llegamos hasta ahí. Ese es el más alto. Es la dirección MAC.
¿sí? Este physical address o esta dirección física es nada más ni nada menos que lo que presentamos recién. Es decir, la dirección MAC es la información que el comando ipconfig me está indicando acá. Y fíjense que ¿de quién será esta dirección MAC o esta serial o este número de identificación? Es propio de la PC0. ¿Sí? Es propio de la PC0. Si yo me voy a la PC número 1 y ejecuto el mismo comando, ¿sí? Escribo ipconfig/vol también, fíjense que me va a aparecer una dirección física, pero si yo la copio, que lo voy a hacer, si bien tiene la misma estructura, no es exactamente igual. Miren, ahí lo vamos a mostrar. Ahí está. ¿Sí? ¿Son iguales las direcciones físicas? Miren. Y vamos, No, para nada. iguales, ¿sí? Y vamos a maquillarlas un poco. Nosotros las vimos así, 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 así y así. Si ahí se parece más a la dirección que presentamos nosotros. ¿O no? ¿Sí? Nosotros presentamos estas direcciones, miren, esto así. Como esta que está acá. Ahora que le puse los dos puntos, ¿se parece a lo que presentamos recién? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. ¿Son hexadecimales? Y pareciera que sí, porque tiene letras y tiene números. ¿Sí? ¿Se entiende? Digamos, o sea, ya la máquina trae incorporada esa dirección física o esa dirección MAC para poder justamente acceder al medio. Convénzame de que sí, por favor. Porque esto, digamos, es como básico y tenemos que seguir avanzando un poco más. Bueno. Gabriel, Rodrigo, Gladys, Ale, Javier, Maximiliano. Va bárbaro por ahora, Pablo. Va muy claro, bien. Vamos, perfecto, bueno. Listo. Si no, me van parando, no tengo problemas en volver para atrás. Pero bueno, esto es lo más básico. Tengo una computadora, ya trae incorporado una dirección física, apenas me conecto al medio a hacer enlace y le informa al nodo en nuestro esquema este switch que está presente este dispositivo. Y lo que yo les digo con los puertos, miren acá. Este dispositivo, fíjense que tiene como un montón de conectores o un montón de puertos. Entonces cada una de estas máquinas está conectada a uno de estos jack RJ45. Entonces, la comunicación que va a establecer o lo que va a saber o lo que va a aprender este switch es decir, bueno, en el puerto número 1 se conecta la PC0 y esa PC0 tiene esta dirección MAC. Bien, perfecto. En el puerto número 2 se va a conectar la PC número 1 y la PC número 1, que es esta, va a tener esta otra dirección MAC. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta máquina le quiera enviar información, ¿sí? Quiere enviar información a esta segunda PC, lo que va a hacer es enviar la información por el puerto 1 y va a indicar cuál sería la MAC de destino, es decir, a dónde quiere enviar esa información. Y es el switch el que va a saber que por el puerto número 2 se encuentra conectada esta dirección MAC y a partir de tener construida esa tabla va a poder enviar los paquetes necesarios a ese lugar. Vuelvo a decir, esto que les estoy contando es como un cuento de Disney, ¿no? Bueno, pasan un montón de cosas técnicas más. Al principio, digamos, el switch no sabe qué direcciones MAC hay, entonces manda a todos los puertos la información. Quien responde con su dirección MAC y a partir de eso empieza a aprender qué dispositivos son los que están conectados o los que no están conectados. Pero la estructura básica sería más o menos de esa manera. Bueno, tenemos cable, está bien armado, tenemos enlace que ya está establecido, ¿sí? Estamos en la capa número 2. Y hasta acá se nos terminaría, digamos,
o sea, se nos terminarían las cosas por aprender si nosotros tenemos una red chiquita de 3 computadoras. Pero todos sabemos que hoy día uno se conecta a internet, se conecta con otras redes, se conecta con máquinas que están en otro lugar. De hecho, todos estamos en distintos lugares y estamos conectados a una misma red en este momento. Por ejemplo, en este caso, si yo pensara en el modelo OSI, tengo que pensar que la capa de aplicación sería Zoom. Es decir, la capa de aplicación sería el programa que nos está permitiendo que nosotros estemos hablando en este momento. Cada vez que yo hablo, digamos, toda mi voz se va decodificando en digital, se transmite por los distintos lugares y fíjense que casi en tiempo real ustedes me están escuchando. Entonces, si nosotros queremos acceder ya a otras redes, se nos va a cortar en menos de un minuto y nos volvemos a conectar al mismo enlace, vamos a tener que pensar cómo vamos a poder identificarnos más allá de nuestra red local. Y ahí aparece el tercer nivel del modelo OSI, que va a ser el enlace de red o la capa de red, que va a tener una forma de comunicarse, y esta forma justamente va a ser el protocolo que se conoce como protocolo TCP/IP. Y ahí vamos a estar ya hablando de las direcciones IP. El protocolo con este nombre, que es como Transport Control Protocol, una cosa así, y después IP sería Internet Protocol, esa sería como la traducción en criollo, va a permitir que computadoras de distintas redes se puedan comunicar entre sí. Hay un montón para hablar de este protocolo y de esta forma de enlace que vamos a tener, pero nosotros vamos a puntuar justamente a lo que se conoce como dirección IP o como número IP, y que también va a ser un número de identificación. ¿Cuál es la diferencia que vamos a tener con la identificación IP a diferencia de la MAC? Que la MAC es un número que no se puede modificar, que ya viene establecido de fábrica y que no se puede modificar. En cambio, la dirección IP es una dirección que puede ser dinámica y que puede modificarse cuando un equipo esté o en una red o en otra red o en una misma red en distintos momentos. Podemos decir que la dirección IP es una dirección también de identificación,